Siguiente, Leonardo Curcio en Fórmula. Comenzamos. Leonardo Curcio en Fórmula. 17 de mayo, hoy es Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. También es Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Muchos temas el día de hoy. Fíjese, con 30 votos a favor y 13 en contra, una abstención y un voto nulo, el Congreso de Guerrero despenaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación. Le comento que, bueno, pues el presidente de la República hoy dijo que no, espera que no haya ruptura. Ayer dijo que no hubiese reproches, ni en ningún caso represalias. Hoy dijo, bueno, pues escuche lo que dijo. No se debe de pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos, pues ya se va a producir una ruptura. De ninguna manera. Es que nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Cuando dijo que iba a la Cumbre de las Américas hace unas semanas, supongo que también estaba respetando estos principios. Ahora se invocan en otra circunstancia. El que no va es Alejandro Yamatei, dice que no irá, esto luego de que Estados Unidos criticara la ratificación de su fiscal Consuelo Porras por 4 años más, al ser señalada por frenar investigaciones anticorrupción. Él no va por los principios constitucionales ni por la defensa a Cuba, sino porque le criticaron su nombramiento de la fiscal. Biden levanta sanciones petroleras a Maduro a cambio de retomar el diálogo con la oposición. El gobierno de Maduro se ha abierto a la inversión extranjera en prácticamente todos sus sectores, claro, de manera limitada, 10%. Ucrania culpa a Rusia por la pausa en diálogos de la paz. Hoy Zelensky intervino en la gala inaugural de Cannes. La Unión Europea sigue efectivamente estudiando el plan para terminar la dependencia de combustibles fósiles con Rusia. Canadá podría prohibir a Putin y otros 1,000 sancionados entrar a su país. Suecia y Finlandia presentarán a la limón su solicitud de ingreso en la OTAN. Juan José Gómez Camacho, embajador de México, lo fue en Naciones Unidas, lo ha sido en muchas partes, un embajador con una larga trayectoria, renuncia a su posición como representante de México en Canadá y se incorporará a una de las universidades de mayor prestigio en el mundo, la Johns Hopkins. Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa de su vida profesional. El presidente de la República hizo un reconocimiento muy amplio al desempeño del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y aprovechó para platicar del tema de la sucesión. Se rió con toda franqueza desde el fondo de su alma cuando le dijeron que era su consentida y bueno, pues ya nos relataba Sara Pablo la forma en que se rió cómodamente y de dónde sacan que es mi consentida, cómo se les ocurre. Nombró a Dan Augusto, a Ebrard y por supuesto a Sheinbaum. No nombró a Monreal, quien levantó la manita y dijo, oigan, perdónenme, yo estoy aquí. Esto dijo el senador Monreal. Yo creo que ninguna persona, como él lo dice, tiene el derecho de excluir a nadie. Y yo simplemente respeto al presidente. Le tengo admiración al presidente. Yo voy a seguir luchando, no voy a declinar en mi lucha a lograr una aspiración legítima. Pues ahí lo tienen. Fíjense que una doctora, Analicia Jara, hoy fue tendencia porque pues ella decía que, bueno, pues aquí estamos los médicos mexicanos, puedes llenar el formulario en nuestra página para que el presidente sepa dónde estamos. Hoy pues el secretario de Economía de la capital de la República le dijo de una manera pues que ha sido muy comentada en las redes, renuncia a tu plaza y vete a la Sierra de Guerrero. Bueno, vamos a platicar de eso en un momento más, si le parece, después de la pausa. Bueno, y seguimos con la información. Antes de ir con mi compañero Juan Antonio Jiménez, quiero que escuche pues la polémica que a lo largo del día hemos tenido en redes sociales. La doctora Ana Cecilia Jara, ella, bueno, escuche lo que dijo. Aquí estamos los médicos mexicanos. Puedes llenar el formulario en nuestra página de internet para que el presidente sepa dónde estamos, cuántos somos, a qué nos dedicamos y dónde urge abrir plazas. ¿Hay talento en México? Claro que lo hay. Ya vemos muchísimos médicos que estamos buscando trabajo.
Bueno, y quiero decirle que en este caso el secretario de Economía de esta capital, Fadlallah Khabani, le dijo a la doctora, dice, pues renuncia a tu plaza y trasládate a la Sierra de Guerrero. Eso le dijo el secretario de Economía de esta capital. El que habló del tema esta mañana fue el secretario Alcocer y dijo que sí hay plazas, pero que los mexicanos, las mexicanas la rechazan. Escuche usted la declaración del secretario de Salud. Los médicos aducen inseguridad en principio, pero también no buscan estar en lugares remotos del país donde se les olvida lo que es el principal sentimiento y de derecho que tienen los pacientes de ser atendidos, estén donde estén, y esto es lo que nos señala el por qué se tienen que recurrir a otras modalidades como es la contratación del extranjero. Pues eso dijo el secretario de Salud. En un momento más hablaremos con el vicepresidente del Colegio de Medicina Interna, José Luis Salgado, doctor, para que nos cuente cuál es su punto de vista. Vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez. Recobramos tu crónica, la Suprema Corte discutiendo el tema de las superdelegados, ¿sí? La figura que creó el presidente López Obrador al iniciar su mandato en 18 se está discutiendo apenas en la Suprema Corte. Supongo que a estas alturas ya, pues, creo que ya ni superdelegados hay formalmente, ¿no? ¿Te acuerdas que su jefe se fue al Senado, después lo mandaron a la Laguna y ya la estructura ha dejado de ser lo que era? Pero cuéntanos qué ha decidido la Suprema Corte. Adelante. Pues precisamente el alto tribunal ya inició esta discusión de la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores y diputados federales de oposición para declarar la validez de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la que se crea esta figura de los llamados superdelegados, que son los encargados de coordinar todos los programas sociales de esta administración. En su proyecto de resolución, el ministro Luis María Aguilar propuso declarar la invalidez del artículo 17 debido a que la creación de las delegaciones de programas para el desarrollo pone en riesgo el federalismo, ya que no existe certeza sobre los límites de sus atribuciones y de sus facultades. Vamos a escuchar. De certeza sobre cuáles son los límites de las facultades de las delegaciones en la implementación de los programas de desarrollo, lo cual genera la posibilidad de que el alcance de sus atribuciones pudiera incluir la implementación irrestricta de medidas en las entidades federativas que no necesariamente se relacionen con las facultades de la Secretaría del Bienestar. La inconstitucionalidad del artículo por violación al principio de legalidad debido a su imprecisión es tal que pone en riesgo el principio del federalismo. Y no obstante, la ministra Margarita Ríos Farjat externó su desacuerdo con este proyecto al argumentar que las delegaciones no ponen en riesgo el federalismo. A estas delegaciones son un modelo novedoso de desconcentración de la Administración Pública Federal, pero muy respetuosamente no me parece que resulte inconstitucional. Contrario a lo señalado en el proyecto, yo respetuosamente leo distinto. No encuentro que la inclusión de esta figura genere una arbitrariedad. ¿Sí? A ver, Nora, ¿nos das indicaciones? ¿Se cortó? Se cortó junto cuando escuchábamos a la ministra, pero lo vamos a recuperar para poder concluir efectivamente con nuestra crónica. Estamos, por supuesto, pendientes. Antes le informo que México extraditó a los Estados Unidos a Mario Cárdenas Guillén, hermano de Osiel Cárdenas, quien fuera en su momento también extraditado a los Estados Unidos, líder máximo del cártel del Golfo. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Juan Antonio Jiménez se nos cortó. Adelante. Sí, doctor, pues le comentaba que esta votación de este asunto se va a definir hasta el próximo lunes 23 de mayo, debido a que la ministra Loretta Ortiz no estuvo presente en esta sesión por estar en comisión oficial, con lo que la resolución de este punto quedó empatada en 5 votos. Dicho resultado es suficiente para desestimar la impugnación, es decir, declarará sin materia, motivo por el cual el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pidió dejar pendiente la decisión hasta que regrese la ministra Ortiz Al, ello con el fin de conocer el sentido de su voto, que pues prácticamente ya sabemos por dónde va su sentido de su voto, y si se alcanza una mayoría de 6 contra el proyecto del ministro Aguilar Morales, se declararía la constitucionalidad de esta figura de los superdelegados. Así que, curiosamente, llegan ya muy tarde para este sexenio, pero llegan en el momento exacto
para el 2024 los superdelegados para estar con bombo y platillo anunciando todos estos programas sociales de este gobierno. ¿Qué le parece, doctor? Pues ya veremos. Ciertamente el sentido de oportunidad no parece ser el fuerte en la Suprema Corte, porque bueno, pues es un tema de hace tiempo, pero en fin, estaremos pendientes ya que la ministra Alf se reincorpore, la Loreta se reincorpore y bueno, pues tengamos por supuesto ya la resolución final. Te agradezco mucho la crónica. Gracias, buenas noches. Y muchas gracias por todos sus comentarios. En un momento más ya el equipo está trabajando en subir la entrevista que me acaba de dar Horacio Duarte sobre los temas electorales. Me pregunta Juan Salvador, ¿por qué no le preguntas mientras juegan a destruir? No están destruyendo la democracia, están planteando una reforma que yo no creo que vaya muy lejos. ¿Quién está encargado de las aduanas? Pues ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Este asunto sigue siendo llamativo, que sí, el titular de la UIF y el titular de aduanas estén haciendo esto. Se ve que hay escasez de cuadros o no hay muchos más que le entiendan al tema electoral en Morena y se los encargó el presidente a ellos dos. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Salgado. Él es vicepresidente del Colegio de Medicina Interna. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Buenas tardes. Pues le ruego que nos oriente, que nos dé su punto de vista sobre toda esta polémica. Yo creo que es poco afortunada esto de si necesitamos o no médicos de Cuba. Yo creo que le da un tono en algunos puntos xenófobo, en otros extraordinariamente político, un tema que debería ser, en mi opinión, básicamente técnico, y es: ¿tenemos médicos suficientes en México para cubrir las plazas? ¿No los tenemos, doctor? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, sin duda en México tenemos suficientes médicos para cubrir todas las plazas que se puedan generar. Es claro que no todas las plazas son favorables para todos los médicos, tampoco las condiciones de trabajo que se dan en esas plazas son las más adecuadas, puesto que ponen en riesgo su integridad física e incluso su vida. Entonces, bueno, pues sí, hoy el secretario de Salud dijo que había más de 500 plazas, unas tantas en Tamaulipas, otras en Sonora, otras no dijo dónde están, pero no dejó claro para qué tipo de médicos son ni en qué tipo de instituciones trabajarían. Entonces, sin duda, hay muchos médicos que requieren una plaza para trabajar, pero en condiciones adecuadas para poder ejercer su profesión. Oiga, qué cosa más natural que pedir que haya seguridad. Digo, un médico, un periodista o cualquier otro le pedirían eso al gobierno, decir que son zonas inhóspitas y que por eso no quieren ir. Me parece que demonizar la profesión médica por eso es cuando menos una acrobacia difícil de sostener. Pero ¿hay alguna política pública para favorecer que aquellos médicos que deciden ir a las regiones menos favorecidas reciban una retribución mayor por parte del gobierno? Pues a ciencia cierta no existe una retribución particular. Probablemente haya algunas que la Secretaría de Salud pueda estar dando en los otros institutos, pues al menos a mi conocimiento, no sé que haya algo en particular. Sé que hay algunas cosas que hablan de ciertas zonas por el grado económico de la zona misma, pero no definitivamente hay algo que hable de que si estás en una zona donde los insumos no son adecuados, en donde no tienes una buena infraestructura, tú vas a tener algún tipo de retribución mayor. Bueno, ahí está el tema. Toda la discusión sobre los cubanos, que tiene, como digo, más de político que otra cosa, también abre la posibilidad de saber si son, hoy lo escribía el ministro en retiro, José Ramón Cosío, si tienen la cédula y pueden operar como médicos, o nos tenemos que fiar de que pues nos manda un gobierno extranjero, doctor Salgado. Todos los países tienen un sistema para poder homologar los estudios médicos. Estamos hablando de países en desarrollo o países desarrollados. No, ningún médico puede venir a México si no puede homologar su profesión. Lo mismo que nosotros no podemos ir a otros países a ejercer la profesión si no homologamos nuestros conocimientos. La única forma en que se puede tener certeza de que las personas podemos ejercer la medicina es a través de tener un título validado u homologado o convalidado y estar certificados para ejercer la profesión. Hoy mismo, ¿sí?, incluso los médicos generales tienen un consejo para certificarlos,
para que ellos tengan una capacitación continua y que evidentemente esto dé una certeza a las personas que están recibiendo la atención. Entonces, esto no es tan sencillo como decir, bueno, le mando una lista que dice que los médicos A, B o C del país Z, K o Y tienen las capacidades. Esto tiene que ser necesariamente y por la ley de salud del país convalidado de esta manera. Ya. Doctor, en prácticamente todos los países después de la pandemia, todas las noches se hacía un recuerdo del personal médico y sanitario, se les agradecía, se les efectivamente aplaudía. En el nuestro, primero los mantuvimos lejos, después no les dimos los apoyos necesarios, somos el país que más personal muerto tuvo durante la pandemia, y ahora hay un trato quizá no el más generoso por parte del gobierno. ¿Cómo se sienten como gremio? ¿Cómo lo viven? Bueno, todos los colegios estamos ya desde el inicio de estas noticias exponiendo que los médicos que nosotros representamos no estamos de acuerdo con este tipo ni de trato ni de manifestación por parte del gobierno en el sentido de querer, como usted lo menciona, satanizar la profesión o decir que somos personas que no queremos avanzar o que estamos en contra del gobierno o que somos personas que somos corruptas o neoliberales o no sé cuántos otros aspectos se han tocado. Y que aspiracionales los han llamado, que quieren ganar mucho dinero. Creo que los médicos tenemos un sueldo muy bajo en relación a muchos otros países en donde la medicina tiene el nivel que tiene el nuestro. Por el otro lado, creo también que no es necesariamente la manera de tratar ni a la profesión médica ni a ninguna profesión. Creo que así como nosotros somos respetuosos y aceptamos todos los comentarios que puedan venir, tanto de nuestros pacientes como de los familiares de los pacientes, de la opinión pública e incluso el gobierno, pues creo que tendría que haber cierta mesura en cuanto a la manera de manifestar el sentir que ellos puedan tener acerca de posicionar a nuestro gremio, a los médicos, como un valor importante para el país, como una inversión que es requerida. Necesitamos que los médicos tengan un trato digno para poder ejercer su profesión. Hay muchos médicos que hoy, por no tener una plaza, por no poder acceder a un sistema de salud que les permita desarrollarse, ¿sí?, están dejando la profesión. Y por ahí tenemos gente que está en los taxis o en cualquier otro tipo de actividad, menos la medicina. Es claro que hay médicos, como en cualquier país, que tal vez no tengan la capacidad de establecerse como médicos, pero sí es muy importante el que, independientemente de que puedan llegar o no médicos, se fomente que los médicos nacionales puedan trabajar en su profesión. Ya. Oiga, pero ¿en dónde perdimos esa, digamos, vínculo? Digo, yo estoy bastante sorprendido porque, como le digo, en todas partes del mundo he visto un reconocimiento al personal médico, particularmente después de este periodo espantoso que nos ha tocado vivir, pero antaño yo soy nieto de un médico, además un hombre que se dedicó efectivamente a la medicina con ahínco y era pues respetadísimo, mi recordadísimo doctor Gutiérrez, o sea, la comunidad lo respetaba mucho. Mi impresión era que los médicos eran, doctor, intocables. Por eso estoy como sorprendido de estas expresiones en el ámbito político, quizá por un sesgo familiar, doctor. Pues mire, yo creo que los médicos afortunadamente seguimos teniendo cierto respeto para nuestra profesión. Es obvio que cuando se da una resolución como la que, con todo el respeto, nuestro señor presidente ha tomado, nosotros tengamos que levantar la voz. O sea, nosotros como colegios, nosotros como agrupaciones médicas, es muy importante que manifestemos nuestra no oposición, sino nuestro extrañamiento y en algún momento el sentirnos francamente agraviados al ser tratados de esta manera. Creo que no solo los médicos, sino todo el personal involucrado en la salud dio mucho de sí. Tenemos un índice de mortalidad entre nuestros compañeros altísimo y en su momento nos fue reconocido e inclusive se nos llamó héroes. Lamentablemente,
los tiempos cambian, las necesidades cambian, y pues bueno, hay que tener consideración de que las cosas sean así. Yo no estoy, ni creo que nadie estemos en contra de que un buen médico, o de que un médico certificado, o que un médico que ha convalidado su título, o que ha homologado su título, esté trabajando en México. Hay muchos médicos en esa situación, muchos médicos extranjeros y muchos médicos mexicanos que trabajan en países diferentes al que se formaron. Entonces, la problemática aquí está, primero, en dejar de lado a los médicos nacionales, aduciendo que los médicos no queremos ir a zonas peligrosas. Creo que es un derecho humano el no asistir a donde tú sabes que tienes un riesgo. En segundo punto, creo que... Totalmente. Y exigirle al gobierno que esas zonas dejen de ser riesgosas, que esa es función no de los médicos, sino del gobierno, ¿no? Sin duda, el hecho de que las zonas sean no riesgosas es muy importante, pero ese no es el único punto, sino también el hecho de que la infraestructura médica hospitalaria que esté en esas zonas, pues sea suficiente para poder atender a las personas que están ahí, ¿sí? De tal forma que se pueda realmente tener médicos generales o especialistas de acuerdo a lo que se requiera. La gente no va a un sitio no porque no quiera, sino porque creo que el sentido común es algo que debe prevalecer y la protección personal debe prevalecer. Entonces, oiga, esto es... Sí, dígame. Entonces, esto es algo que no podemos dejar de lado, ¿sí? Y que desgraciadamente, bueno, pues entendemos que hay muchos mexicanos que están en una situación muy compleja en cuanto a esta atención, pero no es necesariamente una responsabilidad de nosotros los médicos el hacerlo de esta forma. Por eso se han generado en muchas ocasiones y desde hace muchísimos años brigadas para ir a atender a esos a esos pacientes de manera temporal, tratar de atender lo más que se pueda y de alguna manera pues contribuir a que tengan un bienestar. Ya. Oiga, que el presidente declare eso, bueno, pues el presidente se puede decir es un político y ha sido particularmente desconsiderado con clases medias, con muchos gremios, pero que el secretario de Salud, que el Jorge Alcocer no tenga esa consideración con su propio gremio, sí me parece muy llamativo, doctor Salgado. Pues mire, todos mis respetos al doctor Alcocer, es un médico de gran trayectoria. Creo que de una u otra manera él tiene que manifestar ciertas ideas que vienen del gobierno y que son muy respetables, aunque nosotros no estemos de acuerdo con ellas, son muy respetables. O sea, nosotros no podemos oponernos a las decisiones que tome el gobierno, porque por eso se eligió, ¿sí? Lo que sí podemos es tener un extrañamiento y, como lo estamos haciendo ahora, darle una voz a los médicos para poder expresar nuestro punto de vista en este sentido. Muy bien. Pues, doctor Salgado, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, le agradezco la oportunidad y quedamos a sus órdenes. Buenas noches a todos. El doctor Salgado es vicepresidente del Colegio de Medicina Interna, hoy platicando con usted. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Tenemos muchos temas que compartir con usted. Voy con mi compañero Marco Aguileta, director de Fórmula Guerrero. Vamos hasta Acapulco. Marco, ¿cómo estás? Doctor, qué gusto saludarte y gracias por permitirme compartir la información desde el puerto de Acapulco. Efectivamente, buenas noches a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues hoy finalmente, con 30 votos a favor, el Congreso de Guerrero, doctor, aprobó la reforma al Código Penal que despenaliza la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación. Y es que no fueron solo semanas, fueron meses prácticamente de discusión, tema que por supuesto provocó mucha polémica durante todo este tiempo, algunas reacciones. Sin embargo, finalmente, bueno, pues hoy fue aprobado ya finalmente en el Congreso local la despenalización del aborto. Vale la pena mencionar que esta legislatura, la 43, pues tenía pendiente ya desde hace algunos periodos legislativos anteriores. Finalmente, bueno, pues seguramente esto también generará algunas reacciones y más polémica durante las siguientes horas y días, doctor.
Ya, pero es por supuesto una decisión histórica del Congreso de Guerrero. Preguntarte también, ¿está ya todo listo para el tianguis turístico? Entiendo que en los últimos tiempos ha habido ahí algunos jaloneos, grupos sociales que intentan todavía manifestarse. El gobierno de Evelyn Salgado, que deberá, y por supuesto la alcaldesa, mantener el orden para que sea un éxito económico y un éxito de proyección de Acapulco. ¿Cómo está todo el tema de los preparativos, Marco? Doctor, pues sí, efectivamente se han generado durante los últimos días alguna serie de bloqueos, manifestaciones, incluso en la ciudad y puerto de Acapulco, en incluso algunos puntos también carreteros. Sin embargo, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, pues hace un llamado a su bar justamente para poder recibir a los miles de turistas visitantes que se esperan para el próximo fin de semana. Este fin de semana, ya en la 46 edición, doctor, del tianguis turístico, que por cierto regresa al puerto de Acapulco después de 3 años de ausencia. En el 2019 fue la última ocasión en que se registró este evento en Acapulco, 2 años de pandemia. El año pasado, apenas hace unos meses, fue en Mérida de Yucatán, y hoy regresa al puerto de Acapulco. Las autoridades, no solamente estatales, municipales, también federales, han trabajado en coordinación para que este evento tenga un buen regreso al puerto de Acapulco. Incluso también destacar que se han sumado empresarios, comerciantes, con el ánimo de tener pues una ciudad que genere un aspecto diferente, un aspecto nuevo. Hay que recordar que la actual administración municipal apenas tiene también unos meses en gestión, así como la autoridad estatal que encabeza Evelyn Salgado Pineda. Buenas expectativas, doctor, justamente para esta edición de Tianguis 46, en su regreso al puerto de Acapulco. Pues ya nos lo estarás contando. Te mando un gran abrazo, Marco. Claro que sí, siempre a sus órdenes, doctor. Abrazo fuerte para ti. Gracias. Marco Aguileta es efectivamente el director de Fórmula ya en Guerrero. Qué ganas de ir a transmitir allá próximamente. Bueno, ahora le doy la más cordial bienvenida a Emilio Rabasa. Emilio Rabasa, usted lo sabe, es un académico de primer orden en este país. Además es articulista del Universal. Fue nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, entre otras representaciones diplomáticas de la República. Doctor Rabasa, Emilio, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor Curcio. Muy agradecido por invitarme a platicar con tu auditorio. Oye, pues ayúdanos, tú que entiendes el sistema interamericano, ¿cómo está este juego de la Cumbre de las Américas? Sabemos que no hay una correspondencia perfecta entre pertenecer a la OEA y la Cumbre de las Américas, pero pues al mismo tiempo es un espacio, ¿no?, del sistema interamericano que se ha complicado. Acabamos de oír al presidente de Guatemala que dice, como Estados Unidos criticó el nombramiento de mi fiscal, pues ya no voy, y otros países como Bolsonaro han dicho, o Brasil, quiero decir, que no iban, y bueno, pues México está jugando un poco ahí, así voy, pero si se reúnen ciertas condiciones. ¿Qué estás viendo en todo este juego, Emilia? Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante que se aclare lo que señalaste al inicio de tu pregunta, en el sentido de no confundir la cumbre con la OEA. La OEA ocupa un secretariado técnico de la cumbre, pero no es la cumbre. No toma las decisiones sobre la agenda de la cumbre. Las decisiones sobre la cumbre se toman en un grupo que se llama GRIC, Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres, integrado por 35 países que se reúnen 3 veces al año para discutir cuál va a ser la agenda de la siguiente reunión de jefes de Estado y Gobierno. Y se le había pedido a partir del 2021 a la OEA que actuara como secretariado técnico, de tal manera que no tiene que ver si se es o no miembro de la OEA para asistir a una cumbre. Aclarado esto, lo que veo es que estamos ante la desafortunada situación de una cumbre desdibujada, lo cual sería lamentable dado sobre todo el gran problema migratorio que se está enfrentando en el continente, Leo, porque pues ahora se condicionó no nada más la asistencia de México, sino otros países a que se inviten a todos, incluyendo Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este tipo de condicionamientos tiene su antecedente en la cumbre de 2015 en Panamá, que a mí me tocó estar como embajador de México ante la OEA, en donde el grupo ALBA, constituido por Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, condicionaron asistir a que se invitara a Cuba. Panamá fue sensible a este condicionamiento, invitó a Cuba, y fue un éxito porque allá se reunieron por vez primera Barack Obama con Raúl Castro. Luego en Perú
Donald Trump, despreciando a Latinoamérica, como siempre lo hizo durante todo su mandato, dejó de asistir a la cumbre por voluntad propia. El primer presidente de los Estados Unidos que no asiste a una cumbre, un mecanismo creado por los Estados Unidos. Y Perú solicitó que no se invitara a Venezuela por los presos políticos. Fue apoyada por el Grupo Lima, en donde México formaba parte, y no se invitó a Venezuela. Esos son los antecedentes. Ahora, lo actual, yo comparto desde luego, Leo, el punto de vista del presidente de que debe ser la cumbre un espacio incluyente y no excluyente. Y además está en la mejor tradición de México, de que fuimos el único país que nos opusimos a la expulsión de Cuba de la OEA y al rompimiento de relaciones diplomáticas. ¿Sí? Entonces, está bien. Emilio, me va a sonar la campana. ¿Me puedes aguantar a que pasemos el corte y regresamos con esta explicación? Sí, claro. Volvemos. En conversación con el doctor Emilio Rabasa, académico y diplomático de nuestro país. Emilio, decías que tú estabas a favor de la política, digamos, de inclusión, y bueno, pues en el momento en que fuimos a corte recordabas que México se había opuesto a la expulsión de Cuba de la OEA. Así es, estoy en favor del principio de la inclusión, y desde luego no debe ser el país anfitrión quien juzgue a quién invita o no invita en función de su régimen político o de las relaciones que tenga con él. Con lo que no estoy de acuerdo es con no ir. Hay que ir a sostener el principio de inclusión. Hay que defenderlo allá, en la Asamblea, en Los Ángeles. Hay que incluso llevar una iniciativa, que yo estoy seguro que sería aprobada por abrumadora mayoría, de que en las cumbres sucesivas no se vuelva a excluir a país alguno. Y el anfitrión, que es el que tiene derecho de invitar o desinvitar, no pueda recurrir a la exclusión. Pero allá, en ese foro, ganamos mucho más diplomática y políticamente asistiendo con esta iniciativa a defender el principio que no asistiendo, Leo. Yo creo que es un magnífico punto el que pones sobre la mesa. A mí me sigue sorprendiendo, Emilio, y pido tu valoración, que no lo hayamos dicho hasta el final. El presidente había confirmado que iba a Los Ángeles y no se había planteado absolutamente ningún condicionamiento. Hace algunas semanas platiqué con el embajador Moctezuma y me dijo, bueno, pues los países tienen derecho a invitar a quien ellos quieran, pero México no había formulado esa objeción, y es poquito antes del viaje por América Central y Cuba que el presidente, digamos, plantea este tema. ¿No es inusual, no va contra los usos y costumbres diplomáticas de último minuto empezar a poner objeciones? Bueno, lo idóneo hubiese sido, Leo, que se hubiera en todo caso planteado esta cuestión de la inclusión por la vía diplomática y no por la vía mediática. Se tienen todos los mecanismos diplomáticos para hacerle saber al presidente Biden de que era importante que incluyera a todos, en lugar del amago de no asistir si no se invita a estos tres por la vía mediática. Yo creo que debieron haberse explorado y agotado los medios diplomáticos, sobre todo con un vecino que es nuestro socio y que ha dado todas las muestras. La más reciente, la invitación a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, a celebrar el 5 de mayo en la Casa Blanca. Ha dado todas las referencias, ¿sí? Con México. Sí, sí, absolutamente. Pero hay algo... Parece ser, por algunas notas que he venido leyendo, que fue durante el viaje, concretamente en Belice, con su homólogo Johnny Briceño, en donde surgió esta idea de amagar con la no asistencia a Los Ángeles y no se invitaba a esos tres países. Sí, yo también he oído eso y se ve que por ahí anda efectivamente el tema. Oye, preguntarte, pero hay algo, digamos, profundamente extraño en el ser americano, que no se nos da esto de tener organizaciones o reuniones en donde nos respetemos todo. Te cito varias que tú conoces muy bien, Emilio. CELAC ha sido un desastre, que unos no van, otros se enojan y regresan. Ya viste la reunión que tuvo lugar en México en septiembre del año pasado, que terminó con una convocatoria de México bastante menguada, no con la representación de jefes de Estado. La cumbre iberoamericana, también hija nuestra,
o sea, hija de la diplomacia mexicana. Este gobierno se ha encargado de llevarla a la prácticamente pues a la inanición, y luego pues veo que la Cumbre de las Américas tampoco funciona. ¿Qué tenemos los americanos que nos cuesta tanto reunirnos o tener instituciones funcionales? Creo que tocas un punto muy sensible, Leo. Hay una gran cantidad de desacuerdos que afloran en el momento en que se plantea un summit de jefes de Estado y de gobierno, y que en todo caso debiera de llevarse ahí. Reitero que la cumbre de Panamá, por ejemplo, fue un éxito, fueron todos, 35, se reúne ahí Cuba, Raúl Castro con Barack Obama, Estados Unidos, pero prácticamente parece ser que esa es la excepción, y la regla es el desacuerdo, es la animosidad, es el yo no voy, yo no asisto. Entonces, ¿para qué existe el multilateralismo interamericano? ¿Qué está pasando con la OEA, que tampoco está funcionando adecuadamente para facilitar estos encuentros y evitar estos desencuentros? Tal parece que el encuentro es una práctica que se les da a los europeos, pero no se nos da a los latinoamericanos y a América del Norte. ¿Sí? Yo me niego a pensar que sea algo de carácter, y más que tiene que ver con la situación política específica del momento que está viviendo el continente. Y esta cumbre se podría haber convertido, y espero que lo sea, porque entiendo que va a venir una delegación mañana de Estados Unidos a platicar con el presidente. Oye, ni más ni menos que el senador Dodds, ¿eh? Exactamente. En una cumbre de unidad interamericana, sobre todo para enfrentar problemas tan agudos como el problema de la migración y el problema del narcotráfico. Oye, y yo también, digamos, tiendo a separar cuestiones que pueden efectivamente generar problemas o fricciones con Estados Unidos. Me pregunto si esto que está ocurriendo en Los Ángeles no podría generar problemas para la cumbre de líderes de América del Norte que tendría que desarrollarse en México. Pero perdón que me regrese casi a la prehistoria. Cuando Cuba no era incluida en muchos instrumentos, México logró junto con España crear la cumbre iberoamericana. Los más jóvenes no se acordarán, pero tú y yo recordamos nítidamente el éxito que fue la cumbre de Guadalajara, donde se incluyó a todos. Después, en el 92, un año después, Emilio, México recibía a El Salvador para la firma efectivamente de los pactos, digamos, los acuerdos de paz. Es decir, hay una diplomacia que sirve para incluir, y hay otra en donde pues tomas posturas y rompes, en este caso, acuerdos posibles. Yo establecería ahí como 2 puntos, 2 formas de proceder. Emilio. Coincido contigo. Además, hay que recordar que la cumbre que nosotros nos tocó presidir en el 2004 en México resultó también exitosa. No tuvimos este tipo de problemas y de rencillas, de inclusiones y exclusiones. Y en general se habían venido dando, hasta que ocurre lo de Panamá que he mencionado anteriormente, cumbres sin este tipo de problemas, porque ahora se pasa la agenda a un segundo plano, ya ni siquiera se representa el valor principal de la cumbre. ¿Qué se va a discutir? ¿Para qué se van a reunir los jefes de Estado y de gobierno? Y en este caso, pues vaya que hay temas que lo requieren, simplemente el tema migratorio que estamos viviendo, y el tema del narcotráfico, ¿verdad? O el tema de la agudización del cambio climático y lo que esto genera sobre todo en los países caribeños, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que se debería de buscar una fórmula para asegurar la inclusión y ya no discutir el tema de la exclusión cada vez que haya una cumbre. Emilio Rabasa, diplomático y académico, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, doctor Curcio, por la invitación a platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, Emilio Rabasa. Para fortuna no estoy platicando con usted. Y como le decía el presidente, Yamatei decidió no acudir a la cumbre, pero él no por razones de inclusión o exclusión, sino por un tema de su fiscal. William Parag, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Saludos desde la ciudad de ustedes lo reportan. El presidente Alejandro Yamatei decidió este día subir un escalón en ese
esa confrontación que mantiene con Estados Unidos, luego de que decidiera de una manera polémica una nueva reelección de la fiscal general que está señalada por el gobierno estadounidense de actos de corrupción. De hecho, minutos después de que se conociera su reelección, el esposo de la fiscal también ingresa a esa lista de señalados por corrupción. Ya bien lo comentaban ustedes en el análisis que hacían hace minutos, la migración, la corrupción está generando problemas también en este país centroamericano. Y el presidente Yamatei dice, aunque Guatemala sea un país pequeño, se le respeta. Y por eso, aunque no me hayan invitado, yo les estoy diciendo a ustedes, señores de Estados Unidos, que yo no voy a la cumbre de las Américas. Vamos a escuchar las palabras del mandatario Yamatei y luego ampliamos el contexto de este tema. Ayer tomé una decisión, el nombramiento, la reelección de la fiscal. Y cuando yo se lo mencioné al presidente López Obrador que iba a tomar una decisión, que iba a causar revuelo, y está bueno que me lo graben algunas personas, que iba a causar revuelo, especialmente en un país al que gracias a Dios tenemos a México de por medio. El presidente López Obrador me dijo, cuentas con el apoyo de México. Y no me van a invitar a la cumbre. De todos modos, yo mandé a decir que no voy a ir. Mira. Estas eran las palabras del mandatario Alejandro Yamatei en una actividad que se da este día en el municipio de Palencia, en Guatemala, una actividad que se da conjuntamente con la Embajada de México en nuestro país y el señor embajador Romeo Ruiz Armento, donde se da a conocer la multiculturalidad de Guatemala y la hermandad con México, pero sobresale este que ahora es el problema en nuestro país y que ha generado acciones y reacciones no solo a nivel social sino político. Ya Estados Unidos se ha manifestado diciendo que es un retroceso en la democracia guatemalteca esta reelección y que se está socavando la democracia de nuestro país. La Unión Europea también ya afirma que ve con preocupación estos pasos que está dando el presidente Yamatei y lo llama a la cordura y a luchar precisamente contra la corrupción en un contexto donde por el momento más de 14 personas entre exfiscales y operadores de justicia han tenido que salir al exilio, precisamente señalados y perseguidos, por la que ahora toma un nuevo mando en el segundo periodo del Ministerio Público guatemalteco la fiscal general María Consuelo Porras para el periodo 2022-2026, Leonardo. Muy bien, pues tiene todo el apoyo de México. No sé si es que no vaya Yamatei, y que de todas maneras dices no lo invitaron, o estar apoyando a esta fiscal que cuando menos genera inquietud entre las principales democracias del mundo. William, muchas gracias por tu reporte. Claro que sí, buenas noches. Gracias, William Paroc, desde Guatemala. Imagínense si también vamos a defender este caso y lo vamos a envolver en una cuestión así como heroica, una narrativa epopéyica de la defensa. Conste que López Obrador, bueno, a pesar de que dijo que tenía todo el apoyo, en Guatemala ha expresado en este caso su inclusión, el tema de la inclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Guatemala no, pero bueno, el presidente Yamatei se siente autorizado a decir que el presidente de México lo respalda. Voy ahora con el senador Álvarez y Casa. Senador, bienvenido. Doctor Curcio, buenas noches, un gusto saludarle. Oiga, siempre tengo como 12 temas con usted y el tiempo siempre va en mi contra. Oiga, ¿es posible que este país esté tan disfuncional que rebasemos los 100,000 desaparecidos, tengamos una llamada directa de Michelle Bachelet y nosotros estemos en 18 asuntos, entre otras, mofándonos de los médicos y planteando temas que, en mi opinión, nos distraen de lo fundamental, senador? Es una realidad muy dramática. Para compartirlo con el auditorio, hay dos imágenes que creo que ayudan a dimensionar el tamaño. Imagínense un estadio Azteca lleno de personas que de repente desaparecieron. Ahora imagínense las familias de esas personas. Más de 500,000 de personas, de familias que les buscan y no los encuentran. La desaparición es entendida como un delito permanente, continuo. Y la segunda, el número que nos ayuda a entender esta magnitud de esta tragedia es Argentina. Durante la dictadura argentina hubo 30,000 personas desaparecidas. En México el registro público
han dicho todos los colectivos de víctimas, tiene claramente su registro porque hay gente que tiene miedo de denunciar. Pues llega ya más de 3 veces eso, Leonardo. Pero lo más increíble es un gobierno que en lugar de encabezar la indignación, encabeza la negación, en lugar de asumir el liderazgo para este tema, pues se dedica a espejitos y bolas de humo. Ya ni siquiera López Obrador recibe a las víctimas, los recursos ofrecidos nunca llegan, y eso me parece que está haciendo que tengamos como la claridad para afirmar que este gobierno, de seguir las cosas como van, va a ser el gobierno de más personas desaparecidas, más que cuando Calderón y Peña, Leonardo. Sí. Y lo que me sorprende es que ahí está el llamado de Michelle Bachelet diciendo el Estado mexicano se debe empeñar en que esto ocurra. Oiga, segundo tema que tiene que ver con el día de hoy. Hoy es Internacional de la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Y déjeme preguntarle, usted que es senador de la República, ¿tenemos órgano que prevenga la discriminación o ese tema de la política de discriminación también lo borró la 4T? La 4T ha decidido barrer con algunos de los órganos que eran fruto de una lucha ciudadana. Hay una entidad que se conoce como el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, lleva más de 2 años acéfalo. El presidente considera que son de los órganos que están para simular, e infelizmente lo que era un emblema, por ejemplo, con Gilberto Rincón, hizo todo un trabajo extraordinario, y personas que siguieron como Ricardo Bucio, hoy está acéfalo. El presidente no le importa. Alexandra Haas, ¿no? Alexandra Haas, no. Al presidente no le importa que haya una política pública que sume, que nos haga que todos los días pues tengamos mejores elementos para luchar contra la discriminación. Hoy que es el Día Mundial contra la Homofobia, cuando la OMS retiró a la homosexualidad como una enfermedad. Ya, yo creo que es todo un tema y que no tengamos efectivamente, que al presidente no le preocupen, no me sorprende, pero bueno, en este caso pues son políticas de Estado que deberíamos efectivamente tener operando. Y bueno, pues finalmente, senador, está todo este ataque a la UNAM, que yo no sé si usted le ve racionalidad, alguna línea política, algo que me ayuda a entender de dónde viene esta animosidad en contra de la Universidad de la Nación. A mí me duelen los ataques a la UNAM. Yo soy hijo de la educación pública, laica y gratuita. Estudié en el CCH Sur, estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí hice la licenciatura y el doctorado. Y ver que el presidente se lance contra la universidad me duele. Pero pienso que es una bola de humo. Pienso que es un espejito, porque el tema de fondo es ¿por qué tenemos que traer cubanos del extranjero, médicos del extranjero, cubanos o donde fuere, cuando hay personal de la salud que se rifó, incluso con su vida en la pandemia? Hubo médicos del INSABI que protestaron afuera del Palacio Nacional porque los despidieron. Hay cientos si no es que miles de jóvenes preparados esperando una oportunidad y se la juegan en la pandemia. Y las respuestas que traen médicos del extranjero. Por supuesto que tengo reglas de solidaridad y de respeto para Cuba o cualquier otro. Pero si trajeran médicos de Suecia, de Dinamarca, de Inglaterra, diría lo mismo. ¿Cómo es posible que en la pandemia, cuando se la juegan por nosotros estos médicos, y les dan espalda? Y no es la primera vez. Pasó así con los médicos del sector privado, a los que decidieron no vacunar, como si ellos no atendieran la pandemia. El médico de mi suegra, médico privado, murió de COVID. Entonces cuando uno dice, ¿dónde están las prioridades del presidente? Y yo sí pienso pues ahí está la pregunta. El senador tendría que responder. Me da pena, pero nos va a sonar la campana. Un gran abrazo y gracias por la entrevista. Fuerte abrazo, buenas noches, saludos. Gracias, senador Álvarez. Y casi con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.